bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en este subprograma Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Villanao. Gracias por acompañarnos en estas audiciones, pastor. Muchas gracias. Y que les habla Raúl Medina, que siempre está con ustedes conversando la palabra de Dios. Estamos conversando durante estos 3 meses, finales de año, ¿no es cierto? Octubre, noviembre, diciembre, comentando acerca del libro de Deuteronomio, que son 4 sermones, 4 temas que abordó Moisés, dejando como legado en realidad a este pueblo y recuerdo de las bendiciones y de las situaciones difíciles que tuvo que pasar el pueblo y la consecuencia que tuvo por ser desobediente. Así que esta semana estamos conversando acerca de la lección de historia de Moisés y algunos temas que se van a presentar y usted los estudie con tranquilidad, que Dios carga, Dios cumple, Dios bendice, Dios perdona y Dios castiga, que es una situación a veces medio compleja, ¿no es cierto?, por tratar. Así que el primer libro del discurso de Moisés, de Deuteronomio, ¿no es cierto?, repasa la historia de Israel y nos recuerda la manera en la que Dios se comportó durante los últimos 40 años que pasaron en el desierto. Bueno, fíjate, Raúl, que esta lección de historia de Moisés está al servicio del futuro. Hoy el futuro es un campo de mucha reflexión, inquietud, hasta ansiedad. Me refiero a los países, en las familias. Cuando uno tiene un hijo de 15 años, está en la media, y uno se proyecta y dice, ¿qué va a hacer este muchacho? ¿Qué va a estudiar? Siempre el futuro es un asunto complejo para nosotros los seres humanos. Nos gustaría penetrar en ese futuro, ¿no es cierto?, y conocerlo de antemano. Pero cuán bien nos haría, ¿ya? En cambio, Dios sí lo conoce y plantea aquí, a través de Moisés, las condiciones para tener éxito en el futuro, ¿ya? Y en términos amplios, la mejor manera de enfrentar el futuro es recordar y observar y reconocer cómo Dios nos ha conducido en el pasado, ¿ya? Y yo pienso que eso es muy importante para quitar la ansiedad de cualquiera que esté preocupado con el futuro. Fíjate que allí en Éxodo 32 se hace un recuerdo de lo que Moisés va a hablarle al pueblo en Deuteronomio. Le dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Parecen palabras simples, pero no tan simples ni sencillas tampoco. Porque aquí está diciendo Moisés, sácame de la historia del mundo, hazme desaparecer. Pero hay una palabrita que, esa palabra que habla allí de perdonar, ¿no es cierto?, pidió que le cargase a él el pecado de ese pueblo. Por lo tanto tenía que no solamente cargarlo, sino recibir las consecuencias de ese pecado. Claro. ¿Qué pecado fue? Rehusar. Incredulidad, ¿no es cierto? No aceptar la invitación de Dios a entrar en Canaán. Y ellos recibieron sus consecuencias. Bueno, este es un anticipo de lo que Cristo haría por nosotros, ¿no? Que Él, digamos, en un acuerdo con su Padre en los cielos, se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice Gálatas 1, 3 al 5. Fue una operación rescate lo que Cristo vino a hacer. Y se rescata a personas que no pueden salvarse a sí mismas. Y aquí este pueblo también, digamos, fueron liberados de esa potencia que era Egipto por una mano mucho más poderosa, la mano de Dios. Pero es un pueblo que tiene que ser educado, que tiene que ser animado. Yo no diría motivado porque ningún ser humano motiva nada a nadie. Es solamente Dios, el Espíritu Santo, el real motivador, ¿ya? Y deben ser instruidos en base al pasado, en base a su historia, en base
no a lo que uno piensa, sino a lo que realmente sucedió, eso como base para proyectarlos a un futuro de éxito espiritual. Ahora, hay algunos detalles que están allí cuando Moisés habla a Dios, le dice, y me impresiona eso, porque él no está preocupado de él, fíjate. El hecho de que lo saque de su libro ya es una despreocupación total de él. Pero le dice, y Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Esta gente que vio que tú los sacaste con mano poderosa, ¿te das cuenta, Señor, que vas a quedar mal? Y eso yo no lo quiero. Estoy quizá usando mis palabras. Pero eso es lo que está diciendo Moisés. O sea, esa preocupación de que Dios sea enaltecido, que Dios sea presentado con Dios misericordioso, un Dios que extiende su mano y que ojalá no se la dejemos extendida, como tú dijiste en una oportunidad, no le dejemos la mano extendida, que a veces hacemos eso. Entonces es una reacción realmente maravillosa de Moisés frente a la situación que el pueblo tan grave hizo, renegar e irse en contra de lo que Dios estaba diciendo. Moisés parece decir que las naciones dirían que Jehová es un Dios impotente. No pudo poner dentro de la tierra prometida a su pueblo y los tuvo que matar. Es decir, todas acciones de impotencia, pero la verdad es que nosotros sabemos que el Dios de la Biblia, el Dios nuestro, es un Dios de amor en primer lugar y es un Dios omnipotente en segundo lugar. Y esas dos cosas las vemos en la cruz y en la creación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se maneja con su creación? Le hace nosotros los seres humanos de esa manera, usando su poder para levantar, para corregir, para disciplinar y usando su amor para salvar. Es decir, es su carácter, es el carácter de Dios que está aquí. Y esto es lo que Moisés está preocupado, que el carácter de Dios sea representado debidamente en el pueblo y ante la humanidad. Ahora en Éxodo capítulo 32 se relata, 29 en adelante se relata como Moisés les recuerda que se han consagrado. Y el siguiente día el pueblo dice, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora, estábamos hablando de lo que Moisés hace, subiré a Jehová y quizás aplaqueare. Pero fíjate que a pesar de eso, Dios les recuerda, al que pecare contra mí, fíjate lo que dice el versículo 33, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. A él no. Al que pecare. Es una advertencia que deberíamos tomar muy en serio cuando repasamos esta historia de Moisés en Deuteronomio. Y ese no es una foto, el texto, sino que, digamos, la persona que peca o que pecare no es un acto que lo pierde, sino que es un proceso, una y otra vez desobediencia, rebeldía. El Señor habló de perdón 70 veces 7. De manera que todo esto siempre hay procesos de por medio, avisos de por medio para Dios actuar. Estamos hablando acerca de la lección de historia de Moisés y hoy, en este momento vamos a conversar acerca de una profecía cumplida. ¿Qué profecía será esa? Es interesante que esta profecía de los 40 años en el desierto, etcétera, que llegó a su fin, nos habla de un Dios que es preciso cuando Él desea hacerlo, ¿no es cierto? Otras veces a Dios le interesa la época del cumplimiento de esas profecías, ¿ya? Y esto, fíjate, en agudo contraste con la ciencia moderna, que trata de promulgar como verdad acerca de que el universo provino de la nada absoluta o cosas por el estilo. Y es interesante que hoy en día, cuando se piensa en Dios como creador, se pone una serie de dudas, incluso rechazo, hostilidad. Y se cree, por ejemplo, lo que geólogos y otras disciplinas mencionan de un acaso, de una posibilidad. Y se le da pie, se le da crédito a las posibilidades y no a un Dios creador.
Esta es una actitud ambigua, ¿no? Usted se piensa, por otro lado, que el mundo es un sistema fijo, el universo es algo fijo, y por otro lado andamos reclamando libertad. ¿Quién entiende eso? Es la contradicción propia de corazones que, digamos, no aceptan a Dios en su vida y sí están listos a aceptar la casualidad. Entonces, yo creo que aquí Dios se manifiesta dando estos 40 años profecías que se cumplen en esos tiempos, y así como hay, digamos, en lo que Dios creó hay tanta precisión. Por ejemplo, cómo está compuesta la atmósfera. Tan delicado el equilibrio de la atmósfera que si se rompe nos morimos aquí abajo, ¿no? Y así también delicado y preciso es nuestro Dios en el mundo espiritual. Como lo es en lo físico, también lo es en lo espiritual. Y Moisés les recuerda ahí, capítulo 1, versículo 3, y aconteció, fíjate, esa palabra es muy importante, porque dice, aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Comienza su discurso diciendo, mira, a los 40 años ahora ustedes van a entrar. Pagaron su culpa, voy a decir así entre comillas. Y los israelitas, después de 40 años de vagar por el desierto, ¿no es cierto?, entraron a la tierra y van a entrar a la tierra. Eso le está recordando Moisés realmente a ellos. Importante esto recordarlo porque en este discurso Moisés va a colocar algunos antecedentes muy especiales en relación a lo que efectivamente son ellos, una profecía que en algún momento se dijo y se cumplió. Y ahora uno tiene que asociar esto a otras profecías que están en la Biblia. Por ejemplo, Daniel tiene profecías muy marcadas que apuntan al Mesías. Y se cumplieron exactamente. Siempre yo he pensado que las 70 semanas están tan bien determinadas, escritas, que uno necesita irse a buscar el inicio, porque tiene el final. Exactamente, y en la mitad de la semana, todo ese cumplimiento que es maravilloso, claro, que se cumple, ¿no es cierto? Bueno, y es porque Dios interviene en la historia, ¿no? No tenemos un Dios que está separado ontológicamente de nosotros, como atemporal y nosotros temporales, sujeto a tiempo y espacio, sino que tenemos un Dios que en Isaías dice que lo que nos separa no es una ontología, sino que nos separa el pecado. Eso es lo que ha hecho separación. Y Dios ha dado todos los pasos para atravesar esa brecha del pecado, enviando a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. Entonces, aquí hay una cuestión de elementos de tiempo muy importante. Lo que tú decías, tiempo preciso de cumplimiento, allí en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, ¿no es cierto? Son profecías, que predijeron con mucha precisión y exactitud el devenir de la historia del mundo, ¿ya? Entonces, Dios en el tiempo, Dios interviene en nuestro tiempo y Dios realmente haciendo la historia. Ahora lo interesante es que Moisés les recuerda también que son 1000 veces más numerosos. O sea, uno dice, murieron todos los adultos mayores de 20 años, una cosa así, pero siguen siendo numerosos. Sí. Incluso él les recuerda aquí en su libro, el capítulo 1, versículo 9 al 11, y aquí, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, dice, y Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Interesante, ¿no? Jehová lo ha hecho, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Oye, me recuerdo de Abraham, ¿te acuerdas cuando Dios le dijo, tu descendencia será como la estrella del cielo? Y aquí está ratificando que ese cumplimiento de que Dios, la promesa de Abraham, se cumple ahora con Moisés, y Moisés ve como Dios ha bendecido a este pueblo teniéndolo con gran multitud de personas. Claro, y un solo líder, en la medida que el pueblo se multiplica, y son millones, quizá unos 2 millones de hombres, era imposible que Moisés pudiera atender todas sus necesidades como ser humano, como familia, sus pleitos, sus problemas, ¿no? Por eso que aquí hay un clamor por liderazgo, gente
capaz para ejercer con autoridad una función determinada dentro de cierto grupo de personas, sea de 10, de 50 o de 100, etc. Claro, el versículo dice 12, dame de entre vosotros de vuestros tribus varones sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Mira cómo está recordándole. ¿Se acuerda que lo hicimos? Pero les pedí autorización a Dios. Dios me orientó, después consulté con ustedes y ustedes dijeron que estaba bien y elegí a personas. Ahora, aquí hay una cosa que me parece bien interesante resaltarla, Juan. Dame de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos y expertos. No cualquier persona. Fíjate que el pueblo de Israel siempre se caracterizó por ser entendido en los tiempos, ¿ya? Ellos podían interpretar los tiempos y las sazones. No eran marineros, no eran muy buenos constructores, pero sí entendidos en los tiempos. Podían leer los tiempos y eso es algo extraordinario. Creo que esto es una iglesia que se organiza, una iglesia en el desierto organizada. Hoy en día hay mucha crítica contra la religión organizada. Yo no sé, los críticos parece que era una religión desorganizada, no sé cómo lo quieren, pero organizada en términos que es burocrática, jerárquica y todo eso provoca urticaria en mucha gente, ¿no? Pero el universo está organizado, los astros están organizados, las estrellas están organizadas. Dios es un Dios de orden. El micro y el macro mundo está organizado. Nadie vive para sí. Y entonces la iglesia también debe ser organizada en vista de la sagrada misión que tiene. Si usted se lee las indicaciones se va a dar cuenta que él distribuyó a las personas de una manera que podían ser dirigidas, orientadas. Vamos a seguir conversando acerca de Cades Barnea y alguna cosita vamos a decir también desde la iniquidad de los amorreos. Ahora, Moisés no va a ocultar absolutamente nada en relación a lo que sucedió con el pueblo. Son algunas situaciones un poquito complejas quizás. Si ustedes recuerdan en Números 14, llegan las noticias de los espías. Son realmente maravillosas las noticias, pero le colocan ese tinte que hace desfallecer al pueblo y dice que incluso el pueblo estuvo casi toda la noche llorando acerca de la destrucción que se imaginaban que ellos iban a acontecerles cuando Dios les dice avancen, entren, la tierra es de ustedes. Eso es lo que pasa allí en Cades Barnea y Moisés se lo recuerda. ¿Y qué les dice? ¿Por qué fuiste rebeldes? ¿Por qué no hiciste caso a la voz de Dios? Y eso los llevó a 40 años a vagar en el desierto. Claro, una cosa es cuando uno peca por ignorancia, otra cosa es cuando uno peca con sus pensamientos, y otra cosa muy seria es cuando peca como rebelde. Es decir, la idea es pecar así con la mano empuñada y alzada contra Dios. No es ignorante, no es un proceso mental, no, es esta acción desafiante y arrogante de levantar el puño elevado en contra de Dios. Y esa situación el Señor de alguna manera tiene que disciplinarla, ¿ya? Tal como nosotros los padres disciplinamos a nuestros hijos. Porque si nuestros hijos no conocen límites cuando pequeños, si no aprenden a obedecer, a respetar, van a tener muchos problemas cuando sean mayores en el mundo laboral especialmente, muchos problemas. De manera que es una tarea medio ingrata de los padres, disciplinar me refiero. Nos duele más a los padres que a los hijos, pero es necesario, y no estoy hablando de golpes, sino a veces retirar privilegios, cancelar permisos, cosas por el estilo. Y Dios es un padre que está haciendo lo mismo con sus hijos, que son rebeldes. ¿Rebelde por qué? Porque ellos saben del poder de Dios, saben que Él los condujo fuera de Egipto, saben todo, pero aún así suspiran por Egipto, son rebeldes, no quieren avanzar por fe. De manera que aquí nosotros nos encontramos con un pueblo en rebelión, y ese contexto de Cades Barnea es el contexto de Deuteronomio.
donde Moisés, impulsado por Dios, les recuerda su pasado y cuáles van a ser las condiciones de éxito al futuro. Claro, fíjate ahí en el versículo 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado a la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. O sea, está clarita la situación, pero ellos lamentablemente dijeron, no vamos a subir, no hicimos caso a la voz de Dios, y él les recuerda, dice, y se encaminaron, dice, versículo 24, y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Estoy hablando de los espías. Pero luego aparece la murmuración y lamentablemente ellos no obedecen la voz de Dios. Fíjate que aquí en Deuteronomio 9, verso 23, está el contexto completo, dice. Y cuando Jehová os envió, este es el recuento, ¿no?, que Moisés le hace, cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también, o sea, ya había precedente, ¿no? En alguna parte dice que me han tentado 10 veces, dice el Señor. ¿No? También fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y dice aquí, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. ¿Cuándo uno no obedece? Cuando no cree. Y sencillamente, si no es un problema de legalismo, es un asunto de creer en el Dios que los conduce. Como no creen, no obedecen. Ahora el capítulo 2 y 3, Moisés va a continuar con su discurso diciéndoles que, por favor, no debíamos molestar a los edomitas, esta es cosa que Dios le ha dicho a Moisés, ni a los moabitas, ni a los amonitas, pero sí pelear contra Seón, y lo hicieron, les recuerda a Moisés, y los derrotaron. Qué contraste, ¿por qué no debían oír los edomitas? ¿No eran tan malos o no eran malos? Dios dijo que no, pues. Sí. Había una descendencia, unos parentescos con ellos, pues. Sí, esa era la situación. No muy buena, no muy buen inicio, pero sí, Dios dijo que no. Y por último, mira, cuando Dios dice algo, cuando uno empieza a cuestionar, ya empieza a dudar de Dios. Si Dios dijo algo que no, no. Estoy recordando, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé, haz un arca, y si no hay agua, no sé construirla, o sea, podrían poner 1001 observaciones, pero Dios dijo, y lo hizo, y 20 años les predicó. Y paralelamente predicando, claro. Sí. Ahora lo interesante es que ellos vagaron por el desierto, parece que vagaron en un monte, andaban, pero esa era una, voy a decir así, una prédica a los pueblos que estaban paganos, y algunos no obedecieron, y esos fueron destruidos. Ahora yo miraba que cuando Dios dijo que iba a destruir, no era el plan de Dios eliminarlos por guerra. Yo enviaré el mosquito, dice, y los sacaré, dejaré limpiecito el terreno para que ustedes no sean molestados. El objeto de Dios era que su pueblo les predicara, que ellos pudieran también acceder a los beneficios de las buenas nuevas. Ahora, ¿tú recuerdas el caso de Abraham cuando Dios le promete a ellos, a él le promete que tendrá descendencia? Entra en un conflicto a Abraham porque no tengo ese. Claro. No tengo hijos, el tiempo se me está pasando, y se le pasó el tiempo, y Dios le siguió prometiendo, sí vas a tener un hijo. Bueno, y ellos conocían ese relato, conocían el amor y el poder de Dios, pero tú ves en algún momento ellos escogen no creer y no obedecer. Y eso, cada decisión que uno toma realmente nos conduce a alguna parte, ¿ya? Y los grandes problemas que nosotros hemos tenido realmente como seres humanos, los hemos cosechado como fruto de una decisión errada, ¿no? Por eso que la Biblia nos ayuda a pensar bien, a pensar con la mente de Dios, y si seguimos sus indicaciones, su plan de felicidad, entonces nos irá bien en la tierra, como el Señor ha prometido. Bueno, dejo un texto aquí, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y quizás una aplicación personal, también nosotros hemos estado bajo la nube, hemos pasado un mar de tormenta, Dios nos ha cuidado. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Es para pensarlo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana.